Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un video podcast de Cinecast. Hoy tengo la oportunidad de hablar con Isaac Flores, compañero de estudio, profesional del cine. Él ahorita está en España y bueno, nos va a contar un poco su experiencia de cómo ha sido todo por allá y le doy la bienvenida. Es un placer porque tengo muchísimos años que no lo había visto y que no había podido hablar con él. Y bueno, hoy estoy un poco emocionado por eso. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinecast. ¿Qué tal? ¿Todo Muy bien? bien, la verdad que muy bien. Sí, sí. Me alegro, me alegro. Mira, normalmente yo empiezo las entrevistas con, Ujú. ¿cómo se llama? Con dos preguntas sencillas. ¿Quién es Isaac Flores, la persona, y quién es Isaac Flores, el profesional? Y esas son sencillas. Em, Sencillas no son. Ok. Pues mira, em, a nivel personal, fíjate que es algo que se ha redefinido bastante después de convertirme en inmigrante y venir aquí a España, de Ujú. Venezuela, porque toda la vida había tenido muy relacionado mi identidad a mi profesión. Si me preguntabas quién era, de las primeras cosas que te iba a decir era soy cineasta, amo el cine, Ujú. me dedico al cine. Pero cuando te conviertes en inmigrante y tienes que empezar desde cero y tienes que despojarte de todo eso y simplemente buscarte la vida, como decimos aquí, como dicen aquí en España, y es como que si aprendes a redescubrir tu identidad personal totalmente aparte de la carrera. Y eso me pasó. Ok. Me ha tocado trabajar, me tocó trabajar un tiempo de otras cosas, de lo que fuese, de lo que hubiese, para poder salir adelante. Y, y yo creo que fue un gran aprendizaje el poder decir, soy mucho más que la persona que le gusta hacer cine y redescubrirme a nivel personal. Así que como persona creo que ahorita estoy en una etapa muy feliz. Creo que Ujú. soy más feliz que nunca. Tengo 35 años, soy inmigrante, eh, soy un tío que le gustan las plantas, que le gusta meditar, que le gusta estar en casa cuando no está grabando. Soy un tío muy tranquilo, la verdad, cuando no estoy trabajando. Y luego a nivel de trabajo, también es algo que se ha redefinido mucho en esta nueva etapa, porque también tuve que despojarme de la meta de dirigir, del deseo de dirigir durante muchos años, aún así, aún sigue siendo así. Llevo Ok. años sin dirigir como tal. Así que me ha tocado aprender a querer la profesión fuera de ese rol también, desde otros aspectos. Aquí en la industria empecé totalmente desde cero Ujú. eh, Y fue difícil, y creo que mucho, mucho. ¿Cómo muchísimo. ocurrió eso? ¿Simplemente buscaste trabajo y ocurrió? Sí, ¿no? Te llamaron después, o sea, aplicaste, te llamaron de una vez, mm, pasó mucho tiempo. ¿Cómo Apliqué. funciona la industria allá en Tenerife, ¿no? Es que estás tú. Sí, aunque realmente no empecé trabajando aquí en Tenerife. Ok. Me he ido moviendo, he ido viajando bastante una vez Ujú. ya me metí en el círculo de los proyectos acá. Ok. Yo creo que la vida te pone las cosas en el camino cuando tú estás en búsqueda de ellas. Durante años llegué intenté tocar puertas, al principio sobre todo, tocar puertas, entregar currículos y demás, Ujú. y enseguida te encuentras con la puerta, con la realidad de que por mucho que tengas experiencia del sitio en el que vienes, estás llegando a un sitio totalmente nuevo, donde no te conoce Claro. absolutamente nadie, y donde no es que vengas sin nada, vienes con tus conocimientos, con tu experiencia, con tus ganas, Ujú. con lo ya aprendido, pero Ok. sí que debe construirse desde cero. Entonces, desde el principio de las primeras entrevistas me di cuenta de que ese no iba a ser el camino. Así que
probé otras cosas, empecé a trabajar en restauración, o sea, en restaurantes, en Ujú, bares y demás. Y de repente, por azares del destino, cuando tengo un cliente en el restaurante, al que era un cliente fijo, le cuento mi historia, de dónde vengo, de ujú, Venezuela, mi experiencia, y me dice, pues mira, yo conozco a la persona que lleva todos los proyectos cinematográficos aquí en Lanzarote. En ese momento vivía en Lanzarote, que es otra isla ujú. canaria, más Ok. chiquitita. Y él me creó el contacto, que a eso voy a responder tu respuesta. Es difícil Mm, llegar con temas de entrevista, de currículo. Es importante los contactos, es importante encontrar a alguien que te conozca, que te dé la oportunidad y ser humilde y consciente de que esa oportunidad va a ser from the scratch, desde abajo. Y fue así. Esta persona me creó el vínculo para la primera ujú. película, superproducción de Marvel, Ah, de eh, Marvel. los Eternals. Oh, ¿en eh, serio? Los Eternals. mm, Wow. sí, Ok. rodaron mucho en Fuerteventura y en Lanzarote. Yo estuve en la unidad de Lanzarote, Ujú. pero again, era mi primer proyecto aquí ¿Y en qué cargo? y de Haciendo de PA todo. del PA del PA del PA del PA. Ok, El último en la cola, te lo ok, aseguro. bien. Último. Esto No, gigante, pero yo está me bien, acuerdo ya, que cuando ya yo entraste, eso es importante, ya entraste, tuviste la experiencia y eso te ayuda a avanzar. crear contactos, que te Ujú, conozcan, aprender cómo funciona aquí, porque por mucho que tengas experiencia, que sepas, también entender que en cada sitio es distinto. Entonces, ujú, aprender la dinámica. Yo particularmente me he centrado en el cine comercial, en lo que llamamos service, que son grandes producciones que vienen a rodar a Canarias o a otras partes de España. ujú. Entonces, funciona muy distinto a cómo funciona el cine de autor, a nivel logístico, a nivel de dinero, a nivel de departamentos, a nivel de todo, vamos. Entonces, sí, fue una gran experiencia, durísima, pero Ok, te lo juro, moviendo cables, levantando carpas y SIAPs, moviendo piedras para despejar el set, barriendo el set con los cepillos así para borrar las huellas después de que pasan los actores, para resetear para la siguiente toma. Pues así, así mi primera película aquí en España. ok. Y sin embargo, te lo juro que era inmensamente feliz, ¿sabes? Era Oye, como, excelente. mira, fue muy bonita experiencia. Y el inicio de, de los siguientes 4 años, hasta ahorita. Ok. Ahora, cuéntame un poco de tu experiencia en la escuela de cine, que estudiamos juntos, incluso yo Mm, estuve o sea, ayudando en tu cortometraje de tesis, Sumergidos. Entiendo que ese proyecto ganó varios premios, ¿no? También. sí, pues mira, el otro día lo comentaba con unos amigos porque justo esta semana me acabo de mudar aquí a esta casa y Ujú, justo esta semana puse ahí en unos cuadritos en la pared puse el flyer de Sumergido ok, porque me di cuenta que toda esa época de la escuela y de dirigir cortos en Venezuela y todo eso, de repente se han convertido en recuerdos de otra vida, literalmente, de otra claro. vida. Entonces, a veces se siente súper lejano, Ujú, pero está allí. Y creo que siempre lo voy a recordar toda mi vida como una de las etapas más bonitas que he vivido. Cine TV fue mi casa durante unos cuantos años. ujú, Fui realmente feliz, fue otro sueño hecho realidad. sí, Sumergido fue un gran logro. En YouTube sigue haciendo de las suyas, ya llevamos 2.700.000 reproducciones, una cosa así, aunque casi nunca me meto en el ujú, canal. Eh, y eso, aunque es parte de otra etapa de mi vida, está ahí, ok. está allí, aquí y aquí, y es muy bonito. Puse el cuadro justamente porque estoy intentando conectar De seguir con haciendo esas ganas cine, de, ujú, a través de la nostalgia un poco también, ¿no? sí, sí, Ujú, sí. está bien. Mira, ok, que entonces estuviste en España, tuviste la oportunidad de hacer la parte de la película Eternals. ¿Qué otras experiencias has tenido? ¿Qué estás haciendo actualmente?
Actualmente de vacaciones, Ok. realmente de descanso, eh, lo cual también lo disfruto muchísimo porque ya sabéis lo difícil que es un rodaje. Ujú, Luego te das cuenta de que el cine autor es difícil, pero a veces el cine comercial, en cuanto a cantidad de horas y demás, termina ujú, siendo realmente agotador. Entonces, procuro, he creado un balance en mi vida en el que procuro que después de cada proyecto de una o dos películas, pues tratar de tener un periodo de semanas sin trabajar, un ujú. mes o algo así, sin trabajar y poder descansar, recuperar el cuerpo, porque cada película te deja exhausto. Eh, Así que eso, ahorita descansando, este año he estado en 4 rodajes, Ok. ya en lo que va. Y bueno, el más grande, el más importante para mí y grande a nivel de trabajo, podría decirse, el proyecto es CSI en SIS. No sé si te acuerdas de esta serie que era Sí, la de serie policíaca, policías y ¿no? Ujú. detectives. Ujú. Ok. No me acuerdo cómo le decíamos en Venezuela. Yo, CSI, algo yo, así, sí. yo sé CSI, yo creo. Yo Ujú. recuerdo que yo la veía de pequeño. Ok, No, CSCI, una cosa así, creo que le decía. Yo ok. sé que la veía desde pequeño y, y mi mamá es fanática de la serie. Y cuando me escogieron para el proyecto, que pasó un filtro de 3 entrevistas, Ujú. me acuerdo, lo primero que hice fue llamar a mi mamá y dije, no te vas a creer la serie en la que voy a trabajar. Claro, porque tu mamá era Y nada, hemos fanática. rodado. Sí, lo sigue siendo. Ok. Hemos rodado la temporada número 21, vamos. Que Ya, es una wow. serie Pero con una historia increíble. esa serie es americana, ¿no? Sí, es una producción americana que la hicieron en Hungría, con base en Hungría. En Ok, Hungría también se está rodando mucho porque, al igual que Canarias, tienen incentivos fiscales ok, para los rodajes ok. y bueno, a nivel de producción sale más barato por estos lados Claro. y además tenemos condiciones climáticas adecuadas, tenemos mano de obra local muy profesional. Ujú. Entonces eso, es una producción americana hecha en Hungría En y Hungría. estuvo rodando aquí en Tenerife durante un mes. Ok. Estuve trabajando con ellos casi 3 meses por la Ujú. preproducción que hice y demás. Ok. Y allí hice el rol en el que me he especializado los últimos 2 años, que es dirigir a la figuración, a los extras. Ok. Em, Estos últimos 4 años he trabajado en el departamento de asistentes de dirección, que es algo que ya yo había hecho en Venezuela, ya había sido Ujú. eh, asistente director de Carlos Malavé ¿En y qué de otros película? proyectos más pequeñitos, con Solteras Indisponibles. Ok. Y también hice con él el documental de, ¿De de Zapato Venezuela 3? es un tesoro. Ah, de No, de Venezuela. Venezuela, Venezuela es un tesoro, donde eso lo Ya, publicó. ya. Fui el montador Ujú. del proyecto, de la peli, conjunto Ujú. con él y luego trabajé con otras cositas con él, gran, Mm. gran amigo. Entonces eso, es un puesto que ya había hecho Ujú. y fue en el departamento en el que decidí centrarme. Hace 4 años le llamamos ADs, Assistant Directors, AD Perdón, Department. 80 asistente qué? De El, director, claro. el, el, Ujú. el nombre del departamento es ADs Ya, ya. y Ujú. son las siglas del Assistant Director. Ok. Entonces, claro, nuestro jefe es el First Assistant Director, el Ujú. primero de dirección, y, y luego hay mucha gente en el departamento dependiendo de lo que hagas. Ok. Yo ahorita estoy en un puesto que es especializado en dirigir lo que llamamos el crowd, el background, que Ujú. son los extras, los feature extras, special extras, pues eso. Mm. Hago todo el proceso, desde coordinar la selección con la agencia de casting, Ujú. cuadrar todo en preproducción, organizarlo a nivel de logística, llevar a cabo la logística al día de rodaje y luego dirigirles en set. Ok. Ok.
¿Y qué proyectos tienes ahora propios? O sea, ¿has escrito algún guión para intentar hacer tu primera película allá en España? ¿Cómo está ese tema ahorita? No, no, la verdad que no. ¿No? Como te digo, me desconecté bastante de esa parte de mi profesión. Ujú. Me enfoqué en reconstruir mi carrera desde otra perspectiva. Ok, Estoy contando y lo he logrado después de mucho trabajo y estoy ok. realmente feliz. Bien, bien. No me, Importante no que estés me, no me feliz, sí. cierro, no me cierro. No, pero Quizás tú, algún día pero has escrito algo vuelva. porque tú eres buen escritor, tú escribiste Sumergidos, yo leí ese guión y de verdad que es muy, o sea, a mí me encantó y además también trabajé ahí, y sé cómo eres, lo profesional que eres y lo bueno que eres en lo que haces. Por eso quería saber ese detalle extra de si estabas haciendo algo, pues. No, a ver, de escribir, escribo todo el tiempo. Estuve unos años sin escribir, Ujú, pero luego reconecté con ello ujú, y hago journaling, escribo un montón de ideas, de reflexiones all the time, casi todos los días. ok, Sí, llegan ideas, sí, están ahí en papel, pero ahorita nada desarrollado y no es algo que tenga a corto plazo ok, mentalizado. ok, ok. Yo creo que algo bonito de, como te decía, de convertirte en inmigrante es redescubrir la carrera y la profesión desde otra perspectiva. De repente cuando estás en un set de Marvel, de Netflix, de estos sets tan gigantes que te quedas loco de lo grande que Ujú, son, te ujú, das cuenta de las cientos y cientos de personas, a veces miles, que están detrás de un solo proyecto y te das cuenta de que hay muchas maneras de ser creativo, muchas maneras de apostar ujú, y, y al final se termina amando la profesión, pero igual. ok. Y, y en esos proyectos de Marvel o de CAI, perdón, En SIS. bueno, En tú, SIS. ajá, Ensis, perdón la pronunciación. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de toparte con el guión, de leer algunas líneas, a ver cómo se maneja la estructura de guiones? O sea, comparado a nosotros como lo aprendimos en Venezuela con la escuela de cine y cómo se maneja ya en producciones grandes de España, Estados Unidos, etcétera, que me imagino cumple cierta formato estándar, pero que también con ciertas diferencias que no sé cómo definirlas, ¿no? No sé si tuviste esa oportunidad. A ver, son varios puntos aquí. Ujú, Por un lado, el guión, sí, claro, tengo que trabajar en el puesto en el que tengo ahorita. A ver, cuando levantaba carpas hace 4 años, ¿no? Pero ujú, ahorita en el ok. puesto que tengo, sí que tengo que leer, estudiar el guión bien, porque soy el encargado también de hacer el breakdown, el desglose ¿Esos de guiones te llegaban figuración. en inglés o en español? Entonces, inglés, todo Inglés. esto es en inglés. Ok. Si me estáis escuchando en Venezuela, en donde sea, en Latinoamérica y os gusta el cine, Ujú. aprendan inglés. Ok. De los mejores consejos que les van a dar en Consejo la vida. importante. Ok. Eh, Todo es en inglés. El trabajo es en inglés, el set es en inglés, los documentos son en inglés, los meetings son en inglés. Ujú, Entonces, el puesto en el que estoy ahorita, que tengo que hacer desglose de figuración, el breakdown de los extras, obviamente tengo que leer y estudiar muy bien el guión, que de ahí es de donde ujú, sale. Em, pero sí recuerdo que cuando empecé en, en estos proyectos hace 4 años y de repente me llegaba la call sheet, aquí le ujú. llaman call sheet, ¿cómo es que le decimos nosotros? Hoja de llamado, le decíamos, Ajá, sí, no me acuerdo, hoja de llamado, sí. The call sheet. hoja de Ujú, llamado. ujú, la Vale. hoja de llamado, sí. Nosotros lo llamamos call sheet, que bueno, es básicamente lo Ujú, mismo en inglés. Eh, Me acuerdo que me impresionó mucho porque la vi y dije, wow, este es el formato que aprendí en la escuela, es el ujú, formato que yo utilizaba para mis cortos ujú. y en ese momento me di cuenta de que la educación que habíamos recibido en el cine TV era de alta calidad Ok. y con estándares bastante internacionales. Sí, con los conocimientos que tengo de mi escuela, se lee cualquier documento de la producción. Una call sheet, un breakdown. Ujú, A veces,
ciertas producciones tienen algún formato un poquito diferente, Ujú. eh, formatos que cambian un poquito, pero la esencia es la misma. Ok, ok. Mira, interesante eso, ver esa parte que, que a veces no se ve, ¿no? Como el detrás de cámara o detrás de las cortinas y ver esos trucos mágicos del cine, ¿no? Cómo se hace la magia. Y que me habías preguntado el formato del guión, sí, es un Ujú. formato súper Sí, sí. estándar internacional. A veces ves guiones que, no, que justamente después de trabajar con guiones que cumplen el formato a la regla, luego Ujú. te das cuenta cuando trabajas en alguna producción más pequeña que el guión no lo cumple, que Que hay es más algún error, flexible, que... ujú, que hay alguna forma distinta de hacerla, ujú. pero sí, hay un formato muy estandarizado. Bueno, hasta ahora me has Normalmente mencionado esos todas estas... documentos, Ok, ¿Mm? ok. Dime, Hasta dime. ahora, perdón. Hasta ahora me has mencionado todas estas producciones grandes, ¿no? Pero has estado en alguna más pequeña, más independiente, que te dé Mm, otro tipo de experiencia, otro tipo de aprendizaje. sí, y definitivamente son otro tipo de aprendizaje. Ok. Es distinta la dinámica. He ¿Qué trabajado películas? en algún proyectos españoles, películas de producción española, Ujú. eh, y es más cercano al formato que nosotros manejamos en Venezuela Ok, a nivel de largometraje. Un poquito más ok. cercano, pero bueno, no es más que la simplificación de los departamentos. Por Ujú, ejemplo, una producción de cine de autor o de producción local, tú ves que existe el departamento de producción y producción lleva transporte y lleva catering y ujú, lleva incluso a veces he llegado a ver el departamento de localizaciones, location, ujú, fusionado con el de producción. Es una producción grande de ujú, estas escalas a las que se estoy hablando. No, son departamentos totalmente autónomos. Está el departamento de producción, está el departamento de transporte, que en estas producciones gigantes es un departamento madre, un departamento gigantísimo. Está luego producción sí que se encarga de catering, pero luego está el departamento de location, que es otro departamento gigante, que de hecho fue el ujú. departamento en el que yo comencé aquí en Ok. España. Eh, y esa es la gran diferencia, ¿no? Es como la amplificación. De repente es tan grande que un departamento no se puede encargar De todo. de todas esas cosas Ok. juntas. Mencionaste que empezaste en el departamento de producción, ¿fue? No, de location. Location, Aquí en location. España en location, sí. Location. Ok. Localizaciones. Buenísimo, buenísimo. Vamos, esto, quería preguntarte un poquito sobre lo que viene en el futuro en el cine. ¿Cómo ves el cine con lo de las plataformas? Ya la gente deja de ir a las salas de cines, en tu opinión, porque se están ya enfocando más en las plataformas para ver películas. ¿Cómo ves la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Va a sustituir? ¿Es una herramienta? ¿Cómo lo ves tú? Respecto a las salas de cine, yo creo que las salas de cine no se van a acabar nunca. Creo Ujú, que hay que readaptarse, creo que hay que entender que ya no se llenen tanto como antes, creo que hay que ujú, entender que los formatos cambian, pero no creo que vayan a dejar de existir nunca. Fui a ver el viernes una película y la sala estaba petada, estaba llena. ok. A ver, a viernes, si vas un martes, si vas un miércoles, probablemente que no, seguramente no va a estar así. Entonces, no creo que se pierda porque es la acción de colectiva, ¿sabes? Es como que tú me digas que por tener el Spotify en el teléfono ya no vas a ir más a conciertos. Claro. Es el hecho de la experiencia colectiva y yo creo que eso no se va a perder nunca. Sí hay que estar conscientes de que las cosas cambian y hay que Ujú, readaptarse. La IA, la inteligencia artificial, pues hay bastante escepticismo ahorita en el medio. ujú, Eh, los colegas, los compañeros están nerviosos, asustados de que se puedan perder mucho trabajo, pero yo honestamente soy optimista. Yo creo que de igual forma nos vamos a readaptar y se encontrarán las formas. Al final nuestro trabajo es muy práctico, es muy de ujú. campo, Sí. eso es difícil sustituir y sí, la IA puede hacer unos videos increíbles y súper realistas, pero no siempre, eso no es lo que siempre el público va a querer consumir.
El público va a querer seguir consumiendo el Star System y todas estas cosas. Seguramente se seguirá utilizando cada vez más para recursos, para efectos, para plates, para cosas que hoy en día hacemos nosotros como unidades de efectos. A veces nosotros dirigimos unidades de efectos especiales, esas Ujú. cosas que a lo mejor eso sí va a desaparecer porque termina siendo más económico y más práctico hacerlo totalmente digital, pero vamos, que esta revolución la hemos vivido varias veces ya en los últimos 100 años, ¿no? Mm, Hace 30 años no existían todos los aspectos digitales que existen aquí. Así que yo soy optimista y no creo que vaya a haber problema. Ok. Claro, pero es que siempre existe el miedo a la sustitución, porque mi entrevistado anterior me Mm. comentaba un poco de eso, que él lo ve como una herramienta, ¿no? Pero con todo lo de la inteligencia artificial que ya puede sustituir caras, puedes crear actores o actrices digitales y demás, entonces ya el trabajo creativo, o sea, ¿dónde queda también la parte creativa ya? Porque tú escribes un prompt en la inteligencia artificial y te da lo que necesitas. Entonces, estuvimos hablando un poco también de por qué esa era una de las razones que estaban reclamando en Hollywood la cuestión de los derechos de autor, de las regalías, de un montón de cosas. O sea, la inteligencia artificial era parte del tema también. Hay que adaptarse, obviamente, no solo a nivel institucional, Ujú, organizacional, perdón, de profesión. Hace falta una legislación, por ejemplo. Vamos un poco tarde con este tema porque está llegando todo muy de golpe, como todas las ujú. revoluciones. Eh, Habrá que readaptarse, pero hay que readaptarse. Pero insisto, yo soy un optimista de la vida y llegó la era industrial y quitó un montón de trabajos, llegó Ujú, la era del color y todo el mundo se resistió, llegó la era de los efectos especiales digitales y todo ujú. el mundo se resistió. Buen punto, Las buen cosas punto. llegan, las Ujú. cosas llegan, hay que aceptarlas, readaptarse y yo no creo que el trabajo humano desaparezca por completo, al menos no en los siguientes par de décadas. Claro, claro. Hay que ver hasta Ya dónde se irá llega, viendo. ujú, hay que ver hasta dónde llega la capacidad de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna es algo que va a crecer exponencialmente, Ujú, exponencialmente porque aprende de sí misma, aprende con lo que nosotros le damos y obviamente va a crecer rápidamente, ya lo está haciendo, pero insisto, lo que yo creo es que hay que ponerle un poquito de pausa hasta que existan nuevas reglas adaptadas como el ujú. tema de los derechos de autor. Claro. A nivel de legislación, vamos, es que es necesario incluso para las fake news, es necesario que Ujú. exista una legislación clara del tema. Clara e importante, porque no solo es derecho de autor, sino también el pago de regalías, porque con la inteligencia artificial puedes usar la cara de otra persona y nunca le vas a pagar una regalía porque al final es el derecho de la imagen también, ¿no? De esa persona. Entonces, claro, esa imagen quizás la puedes crear en 2 minutos, no le pagas no pagas por el trabajo hecho de esa persona, entre comillas, ¿no? Entonces, o sea, son muchas cosas a la vez. Sí, yo no sé mucho del tema, la verdad, Ujú. Ok. eh, a nivel práctico. Hoy Ujú, ahorita ujú. estas vacaciones me he puesto a aprender y a investigar un poco por curiosidad personal, Ok. pero, pero bueno, estas son mis opiniones a nivel social. Ok. Mira, ¿y cómo está la actuación? ¿Qué va? Eso sí que es una parte totalmente muerta de mi vida. Ok. La uso cuando estoy en set y me toca Im- calmar las energías. Ok. Está bien, está bien. Pero no. Eso sí ya es algo totalmente en el Ok. pasado. Y las plataformas Lo digitales, bueno, disfruté, ya lo hablamos de viví. las plataformas, pero por ejemplo YouTube. Hay una cosa que yo veo muy particular en YouTube, por ejemplo, que es la red social que yo más consumo. Que por ejemplo hay muy buenos tutoriales, yo lo uso mucho para buscar muchas cosas, ver videos, lo que sea, ¿no? Y tutoriales muchos de edición, o sea, cosas de que no sé o no estoy muy seguro cómo hacerlas, pero he visto mucho un fenómeno que hay mucha gente que da como por muy profesional o como muy académico ciertas cosas que a lo mejor no son.
No, o sea, mm, como que, mira, quieres ser cineasta en 3 días, por ejemplo. Entonces te tiran mm, un tutorial ahí de cómo grabar un video y ya lo toman como cineasta, por poner un ejemplo. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué opinas de eso? mm. Lo mismo Ojo, con sin, el sin tema de la menospreciar la revolución. plataforma porque hay cosas muy buenas, como te No. digo, como cosas muy que tú dices, ya, bueno, ya va. Ujú. Mm. Lo mismo que con el tema de las revoluciones. O sea, Ok. eh, lo, esta accesibilidad ya existe desde hace años. Nosotros Ujú, la vivimos. Desde que existe una canon que cualquiera puede tener y cualquiera puede empezar a crear cosas, ujú, ya existe, que sea accesible, que ya no tengas que dictar un estudio, sino que un simple ordenador. Eso ya lo vimos nosotros hace 10 años, 14 años, ujú, y ya existía desde antes. Entonces, mm, a mí me parece genial que sea accesible a todo el mundo, como ujú. hoy en día lo es la fotografía. A mí me parece increíble. Y no creo que eso tenga que ser motivo de susto ni nada por el estilo, porque hay mucha gente que toca música como hobby, porque le llena el Ujú, alma, porque le disfruta, porque le hace feliz, pero eso no implica que vaya a ser músico profesional o que vaya a dedicarse a la música. Por mucho que puedas aprender por tu cuenta, con una clase de un curso online y tocar en tu casa, pues si quieres ser músico profesional, igual tendrás que ir a la escuela de música, a estudiar música, e igual tendrás que practicar miles de horas para llegar a ese nivel de experticia. Y así que a mí me parece maravilloso que sea accesible y que la gente pueda jugar y hacerlo también como hobby. Eso no nos va a quitar el trabajo a nosotros y les va a dar felicidad a la gente. claro, claro. Eh, para toda esa gente que todavía no decide estudiar cine, porque quiere hacerlo, pero no sabe cómo, no sabe dónde empezar, no sabe, o sea, no sabe cómo, o tiene todavía, mira, ¿qué hago? Empiezo por guión, empiezo por taller, empiezo por carrera, quiero estudiar cine, o sea, toda esa gente que tiene esa duda, eh, ¿por qué tú recomendarías que sí estudien cine y por qué en la Escuela de Cine y Televisión de Caracas? Mm. Yo creo que para decidirse a estudiar cine es importante todos estos temas que estamos hablando. Ujú, Tener una visión muy clara del presente, ujú, de cómo están sucediendo las cosas, imaginar un poquito de cómo podría suceder a futuro y estudiarlo desde esa perspectiva del ok, presente. Creo que me parece súper poderoso. El Cine TV, vamos, yo creo que es un gran ejemplo ujú, de educación en nuestro país, especialmente por la continuidad que ha tenido y porque siento y veo que está en este proceso de readaptación. ¿Sabes? Pusieron la carrera de animación, hay este tipo de iniciativas. Yo creo ujú. que eso es importante en cualquier institución educativa de cualquier profesión. Sí. Así No solo que, animación, ahora están online también. exacto, sí, a eso me Ujú, refiero. sí, Que el adaptarte a los tiempos actuales es importante. Y creo que Cine TV lo ha logrado, si no, no se hubiese mantenido las décadas que lleva. claro, claro. Esto, ¿alguna otra cosa que quieras decirle a la gente? ¿Un consejo final, una Mm. recomendación final? Estudiantes, dices. Sí, 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 estudiantes Mm, o gente que quiera migrar y entrar al cine que no puede, o sea, que les dirías también, o sea, en una cuestión general, ¿no? mm. Yo les diría que los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen, hace falta constancia, hace falta, si te conviertes en inmigrante especialmente, hace falta constancia, humildad, Ujú. entender que tendrás que empezar desde cero, lo más probable, pero que si te mantienes, se consigue. Y vamos, que se consigue.